Hola amigos de AppCheat, soy Manuel Aragonés y les quería presentar esta aplicación de TPV que he realizado con AppCheat. En este caso lo estoy viendo en el formato de PC, pero lo podríamos utilizar tanto en el celular como en la tablet, como en cualquier dispositivo móvil que quisiéramos utilizar. En este caso se trata de una aplicación para ventas en el que podemos elegir directamente los artículos pinchando en ellos. Se nos abre un cuadro de diálogo para que le pongamos la cantidad, asignamos la cantidad que queremos y estos artículos se nos van agregando aquí al carrito. Si elegimos otro artículo, le damos a guardar y se nos va agregando todos los artículos que vayamos agregando. En este caso, cuando ya tengamos todo completado, le daríamos a facturar y automáticamente se nos pondría la factura nueva con un número correlativo, la fecha de la venta y el total. Simplemente tendríamos que darle a guardar y cuando termine de actualizarse pinchamos en el fichero y nos genera un ticket o una factura de compra. En este caso me falta configurar un poquito los márgenes. Si quieres aprender cómo se hace esto, quédate en el vídeo que te voy a explicar detalladamente cómo hacerlo. Para comenzar, como saben, tenemos que venirnos a Google Drive y con tu aplicación de Google Sheets tenemos que crear las tablas. Las tablas que hemos creado son tres: ventas, número de factura o N-factura y artículos. En la tabla ventas tenemos un ID, que sería la clave principal, la key. El campo estado, que es muy importante para lo que vamos a hacer en nuestra aplicación de TPV. Luego tendríamos la fecha, el ID de ítem, el ítem, las unidades, el precio total y el número de factura. Y luego también hemos creado una columna PDF para guardar el ticket de PDF. Vale, esto sería lo que sería la tabla ventas. Luego tenemos la tabla número de factura o N factura, donde vamos a guardar las facturas, que sería N factura, fecha y total. Esta estará relacionada con la tabla venta. Y luego tenemos la tabla artículos, donde vamos a guardar un ID de artículo, un nombre, un precio, la foto y un campo cantidad que ya veremos para qué lo vamos a usar. Vale, entonces una vez tengamos ya hechas las tablas en el Google Drive, pues tenemos aquí las extensiones y podemos directamente decirle que me cree una aplicación en AppCheat. Pinchamos en crear una aplicación y esperamos un poco a que la genere. Bien, una vez que la ha generado, nos aparecerá este cuadrito de Your App is Ready. Entonces simplemente lo cerramos cuando termine de actualizarlo. Vale, lo cerramos y nos vamos a ir a la parte de las tablas, que como saben tendríamos en este caso que añadir todas las tablas, que sería ventas, que la añadió por defecto, N factura, y vamos a ir ahora a añadir la tabla de artículos. Y ya tendríamos las tres tablas. Entonces, ¿qué cambios tenemos que hacer aquí en las tablas? Primeramente, el precio tendríamos que ponerlo como price. La foto tendríamos que ponerlo como imagen. Y la cantidad como number. Luego en N de factura tendríamos N factura, fecha que tendríamos que ponerle como date. En total serían un price y en ventas, como ven, el campo N factura nos lo ha relacionado con la tabla N factura. Y el campo PDF le tendríamos que decir que sea de tipo file. Ya después configuraremos la ruta para que nos cargue el PDF. Bueno, ya esto lo tendríamos, vamos a darle a guardar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer ahora es crear un slice de la tabla ventas. Entonces le damos aquí al signo más y le decimos que nos cree un nuevo slice, es decir, un filtro, y esto lo vamos a llamar carrito. Vale, de la tabla ventas, y la condición que le vamos a poner crear una condición personalizada, y lo que le vamos a decir es que el campo estado is blank, es decir, está vacío o está en blanco el campo estado.
Y eso lo que nos va a hacer es crear un filtro de la tabla donde solo nos van a salir las ventas, en este caso, que tengan el campo estado en blanco. Le damos a guardar. Y ya de paso nos vamos a ir a las vistas y vamos a crear una vista con el slice que acabamos de crear, que sería carrito. Vamos a decirle que la vista esta sea de la slice o de la tabla filtrada carrito. Le vamos a decir que sea de tipo deck y en principio le vamos a decir que nos lo agrupe por el total. Con esto lo que vamos a conseguir es que nos salga pues un total de lo que vayamos metiendo en el carrito. Vale, ya tendríamos creada una vista de carrito. Y también se me olvidaba de que hay que poner aquí la suma del total, para que además de agrupártelo por el total, que te salga la suma. De todas formas, todo esto lo iremos ajustando a medida que vayamos terminando con la aplicación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear una vista para añadir los artículos. En este caso tenemos la tabla artículos, entonces nos vamos a ir a las vistas y vamos a crear una vista a partir de la tabla artículos. Esta le vamos a poner más artículos, porque esta la vamos a utilizar para ir añadiendo los artículos. Tendremos que crear otra vista de artículos para que cuando los pinchemos se nos vayan al carrito, pero esta que vamos a crear es para simplemente añadir los artículos a la tabla de artículos que después usaremos. Vale, también le vamos a decir que sea de tipo deck y en principio aquí podríamos ponerle pues la imagen la va a coger por defecto. Bueno, todo esto lo vamos a configurar ahora y tendríamos la tabla de artículos aquí. Y entonces lo que tendríamos que ir haciendo ahora con la vista esta de artículos que hemos creado sería ir rellenando todos los artículos. El del campo ID de la tabla artículos, le vamos a decir que no nos lo muestre porque no lo queremos para nada en principio. Que no aparezca sino solo el nombre. Entonces aquí tendríamos que empezar a rellenar todos los artículos, que sería naranja, el precio, y tendríamos que añadir una imagen, una foto de la naranja, y el campo cantidad lo dejaríamos como está. Bueno, en este caso lo que sí le vamos a hacer al campo cantidad es configurar para que me aparezca solo una etiqueta y que no me aparezcan el signo más y el menos, estos que no me gustan, y lo ponemos ahí. Vamos a darle a guardar y seguimos. Bueno, una vez que tenemos todos los artículos ya introducidos con las imágenes y con todo, vamos a crear otra vista de artículos, pero en este caso vamos a crearla la vamos a llamar artículos, y de la tabla artículos también, pero en este caso le vamos a poner que sea de tipo gallery, para que solo se vean las imágenes. Y nada más, en este caso vamos a dejarlo así, y tenemos una vista carrito y una vista de artículos. Vale, pues estos dos, carritos y artículos, tenemos que agruparlos en una sola vista. Eso lo vamos a hacer con una vista de tipo dashboard. Entonces vamos a agregar una vista nueva, le vamos a poner TPV y le vamos a decir que sea de tipo dashboard. Y en este caso ahora lo que hay que añadir son las dos vistas que queremos que estén aquí en esta vista compartida, que sería la vista carrito y la vista artículos. Vale, en este caso la vista carrito la vamos a poner en el segundo lugar, y esta la vamos a poner artículos, la vamos a poner de tipo wide y la otra de tipo large. Y para la vista esta de celular
le vamos a poner que habilite lo que son las pestañas, ¿vale? Que tenga una pestaña aquí y otra pestaña aquí. Y entonces ahora, si nos vamos a la tablet, pues ya se vería lo que es las dos, ¿vale? Esto habría que, vamos a ver si podemos, porque el artículos le vamos a poner large mejor y al carrito tall. Y así ya se verían de otra forma. ¿Sí? Le damos a guardar y ahora se actualiza lo que nos haya actualizado. Normalmente, muchas veces hasta que no le das a guardar, no se ponen las cosas como queremos que se pongan. En este caso ya, al unir las dos en una vista de tipo dashboard, conseguimos que se vean ya todo lo que queremos, los artículos por un lado para pinchar y el carrito. Si nos vamos a la vista de PC, TPV, pues aquí lo vamos a ver. En este caso, el tamaño de las imágenes está un poco grande. Entonces lo que vamos a hacer es, en la vista de artículos, habíamos elegido que fuera de tipo gallery, pero vamos a intentar poner las imágenes a un tamaño que nos convenga. Y entonces así ya ahora, cuando lo veamos, pues, en este caso, si nos vamos a la vista TPV, pues ya tendríamos los artículos de otra forma. Si lo ponemos aquí en la vista de PC, TPV, pues aquí aparecerían las imágenes de los artículos y aquí aparecería lo que es el carrito. En este caso, lo que nos falta ahora es que cuando pinchemos en una imagen, en vez de hacernos esto que nos va a la vista de detalle, pues que nos agregue eso al carrito. Bueno, pues para conseguir esto, vamos a irnos a las acciones y vamos a crear una acción. Voy a reducir esto para que no se vea tan grande y nos deje espacio. Vamos a crear una acción nueva. Crear nueva acción. Le vamos a poner añadir al carrito. Y ahora le vamos a decir que el tipo de acción va a ser añadir una nueva fila a otra tabla usando valores desde esta tabla. Vale. Y la otra tabla a donde vamos a añadir valores va a ser ventas. Pero aquí tenemos que poner artículos. Es decir, vamos a añadir desde artículos una fila a ventas. ¿Y qué datos son los que vamos a añadir a ventas? Pues en la venta hay un campo que se llama unidades y aquí le vamos a poner cantidad, que cantidad es el campo cantidad que tenemos en la tabla artículos. ¿Vale? Entonces le decimos que unidades de la tabla ventas es igual a cantidad del artículo. Y id ítem es igual a id, que es el campo que hemos creado en la tabla artículos para ser el identificador del artículo. Entonces, esta acción la vamos a guardar. Vale, esta es una de las acciones que tenemos que crear. Además de crear esta acción, para que cuando pinchemos en la imagen de la fruta nos vaya a preguntarnos las cantidades, tenemos que añadir otra acción. Entonces vámonos a añadir otra acción y la vamos a llamar input cantidad. ¿Vale? Esto va a ser de la tabla ventas, perdón, de la tabla artículos y tenemos que decirle set the values of some columns in this row, es decir, aplica o indica o establece el valor de algunas columnas de esta fila. Vale, lo que vamos a hacer es en cantidad le vamos a decir que nos cree un input, es decir, input es una función que nos va a crear un cuadro de diálogo donde vamos a poder introducir datos. En este caso vamos a poder introducir el campo cantidad. Entonces lo que le vamos a poner aquí es el título del input, que es lo que va a salir en la caja, en el cuadro de diálogo cuando nosotros vayamos a meter los datos. Y luego
si queremos que nos salga algún valor por defecto, pero en este caso lo vamos a poner comilla, comilla, para que no salga nada por defecto. Vale, le damos a guardar y nos queda todavía otra acción que tenemos que crear. Vamos a darle a crear, nueva acción. Vamos a crear una acción que se va a llamar poner cantidad a 0 en la tabla artículos y vamos a elegir el tipo set the values of some column in this row y vamos a decirle que la tabla cantidad o el campo cantidad es igual a 0. Vale, con esto lo que vamos a hacer es que nosotros para añadir al carrito ponemos una cantidad en el campo artículo. Esa cantidad la vamos a usar solo en este proceso de añadir al carrito, pero luego tenemos que dejarla a 0 para que podamos utilizarlo en el siguiente proceso. Vale, entonces tenemos 3 acciones. Las 3 acciones lo que hacen es lo siguiente. Le voy a sacar el TPV original. Hemos hecho añadir al carrito, que sería cuando pinchamos artículo. Lo primero que nos va a hacer es el input, que es la acción que hemos creado de input. Luego, cuando le pongamos las unidades y le demos a guardar, nos va a hacer la acción de añadir el carrito. Y además, aunque no lo vemos, nos ha puesto el artículo a 0 ya. Vale, y para poder hacer todas esas 3 acciones solo cuando le demos clic a un artículo, tenemos que crear una nueva acción que va a agrupar a todas. Vale, entonces, a ver que aquí me está dando un error porque aquí he puesto un punto en vez de una coma y ya lo vamos a solucionar. Vamos a darle a guardar y, como les decía, tenemos que crear otra acción que agrupe a estas 3. Vamos a crearla. A este lo vamos a poner secuencia y vamos a decirle que del tipo grouped, es decir, ejecutar una secuencia de acciones. Y le vamos a añadir, primero tiene que añadir, tenemos que ponerle aquí la tabla de artículos porque son acciones todas de la tabla de artículos. Entonces, primero que nada, input cantidad para que cuando pinchemos nos arranque el input. Luego, añadir al carrito para que nos añada el artículo con la cantidad al carrito. Y luego poner cantidad a 0 por último para que nos deje el artículo en 0, la cantidad, ¿vale? Entonces le damos a guardar. Hemos creado todas estas acciones, pero para poder utilizarlas cuando pinchemos en la tabla de artículos, es decir, en la imagen, pues tenemos que irnos a la vista artículos que está como tipo gallery, que es donde pinchamos y ponerla en behavior row selected, es decir, cuando seleccionemos una fila tenemos que ponerle la acción secuencia. Esto va a hacer que cuando vamos a darle a guardar primero, esto va a hacer que si nos vamos a TPV, cuando vamos a ponerlo en vista tablet o en vista PC, cuando pinchemos nos va a preguntar, le ponemos el número de la cantidad. Si quisiéramos que nos aparezca aquí el más y el menos, pues lo configuramos en el campo cantidad. Y al darle a guardar, pues se nos coloca aquí un elemento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está saliendo esto aquí con la clave del artículo en vez de nombre, etcétera? Pues tendríamos que hacer un cambio primeramente. Nos vamos a ir a la tabla ventas porque el carrito es un filtro de la tabla ventas, ¿vale? Y en la tabla ventas tenemos id ítem, que id ítem debe estar relacionado con la tabla artículos, ¿vale? Y además en ítem tenemos que ponernos aquí en el valor inicial y le ponemos id ítem punto para que nos coja, nos traiga
el campo nombre del ID de artículo relacionado. Además tenemos que configurar el campo precio en el valor inicial, que le vamos a poner también ID ítem. Como está relacionado con el artículo, pues le ponemos ID ítem punto precio. Y entonces nos va a traer, o nos va a jalar, como algunos dicen, el precio de la tabla de artículos. Y también otra cosa que vamos a hacer es en el campo total vamos a poner una fórmula y le vamos a poner unidades por precio. Ya tenemos configurados los diferentes campos de la tabla de ventas y ahora nos tenemos que ir a la vista carrito. Aquí habíamos puesto agrupado por total, pero en realidad tenemos que agruparlo por fecha, ¿vale? Y la suma en el campo total. Y luego vamos a poner en lo primero que sale aquí, habría que poner el ítem para que salga así y el total. Vamos a guardarlo. Tenemos aquí un problemilla que es la configuración de algún campo, que es el campo precio, que tenemos que ponerlo como tipo price. También unidades le teníamos que haber puesto number y ya con esto lo solucionaremos. Vale, entonces vamos a ponernos en vista tablet, que lo veremos un poquito mejor, y nos ponemos en la vista TPV. Y este lo vamos a eliminar y ahora vamos a intentar. Entonces, si le damos aquí 2 unidades, ya nos estaría saliendo el artículo, el total y el total. Entonces, vamos a irnos a la vista carrito, porque tenemos el total 2 veces y tendríamos que poner pues aquí las unidades, por ejemplo. Vale, entonces ahora nos saldría las unidades, el artículo y el importe total. Vale, en este caso vamos a poner también el importe total como tipo price para que nos salgan los dólares. Vale, en el TPV que yo hice, en el que les mostré antes, yo lo que había hecho es, se lo enseño, creé una columna virtual donde concatené para que me salieran las unidades y el artículo en la misma línea. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Nos iríamos a la tabla ventas y crearíamos una columna virtual, UDES más artículo, vamos a ponerlo así resumido, y aquí le decimos concatenate y ahí le decimos que concatene las UDES y ítem. Esto es una columna virtual, la guardamos y ahí vamos a concatenar de forma que nos venimos aquí a la vista carrito, le decimos que primary header, en la que sería la parte esta de aquí, la primera, no le vamos a poner solo el artículo, sino le vamos a poner la columna virtual que hemos creado. Lo que pasa que, bueno, esperen, porque la columna virtual esta habría que trabajarla un poquito más, ponerle aquí un espacio, ahí. Vamos a ponerle 3 espacios, por ejemplo, y así no nos sale en las unidades y el artículo pegado. Entonces ahora esto lo tendríamos que poner en el primary header para que me salgan las dos aquí. En la de abajo no ponemos nada, ponemos none, y entonces ya me saldría así ya. Y vamos a guardar porque nos falta que nos salga la fecha, que la fecha la tendríamos que poner también en la tabla ventas, en el valor inicial, que tendríamos que ponerle hoy. La función hoy, para que nos devuelva, o today mejor dicho, que me confundo con Excel, today, para que nos devuelva la fecha de hoy. Fecha lo tenemos como tipo texto y deberíamos haber puesto como tipo date.
Bueno, entonces vamos a ver que ya ahora vamos a darle a borrar este. 2 unidades y ya nos saldría ya bien. Ahora ya nos iría poniendo todos los valores y el total. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner la vista de PC. Para tener un botón aquí que sea facturar, tenemos que crear una acción nueva. Antes de crear la acción, nos vamos a ir a la tabla N factura, ¿vale? Y en el valor inicial del campo número de factura, pues en el valor inicial vamos a poner una fórmula que lo que va a hacer es, o sea, la nueva factura va a ser la última factura más 1. En este caso utilizamos la función maxRow, que le decimos de la tabla n factura, en el campo n factura, que es un número, más 1. Vale, aquí nos está también dando error porque el campo n factura lo tenemos que poner como numérico. Y además de numérico le vamos a quitar lo de miles. Bueno, no está puesto. Vale, entonces ya hemos puesto en el campo, la columna número de factura, le hemos puesto esta fórmula para que cada vez que haya una factura nueva, pues se aumente. Ahora tenemos que hacer una acción que la vamos a llamar facturar y va a ser sobre la tabla n factura. Y aquí tenemos que decirle que nos vaya a otra vista dentro de esta aplicación. Para ello nos ponemos aquí en Target, le ponemos link to view y n factura form. ¿Vale? Es decir, cuando yo haga clic en la acción, lo que me va a hacer es que me va a ir a la vista, a esta vista que es en n factura form, que es el formulario que se abre cuando vamos a crear una factura nueva. Bueno, ahora tenemos que configurar las acciones para que se vean, porque si nos vamos ahora a nuestra TPV, si nos fijamos aquí todavía el botón facturar no se ve, y sin embargo aquí en la vista de PC incluso se vería todavía el botón ADD, que esto no se debe de ver. Entonces vamos a configurar la vista carrito. La vista carrito tiene aquí una serie de cosas que le hemos dicho que se vean, pero lo que no hemos configurado son las acciones. Entonces vamos a añadir una acción y la acción que vamos a añadir va a ser, vale, la acción esta facturar teníamos que ponérsela a ventas, porque si no, no nos va a salir en carrito. O sea, aunque vayamos a abrir el formulario de n facturas, pero realmente se la tenemos que poner a ventas para que cuando vayamos al slice carrito, pues podamos elegir aquí la acción facturar y entonces ya nos saldría el botón facturar aquí. Esto le podríamos cambiar lo que es el icono, etcétera, y cuando le demos a facturar lo que va a hacer es que nos va a abrir esta factura. En principio va a ser la número 1, la fecha, le ponemos nosotros la fecha que queramos, o podemos configurarla para que en n factura sea también la fecha today, y el total tenemos que configurarlo de esta forma. Vamos a cancelar el total de n factura, lo vamos a configurar en n factura, en total le vamos a poner esta fórmula en la que vamos a hacer un zoom select. Vamos a traer las ventas, el campo total de las ventas, en los que el número de factura sea igual al número de factura que está saliendo aquí. En el campo, en las ventas, en el número de factura aquí, tendríamos que poner en el valor inicial lo mismo que hemos puesto en la tabla n factura.
Entonces simplemente vamos a coger esto, lo vamos a copiar y aquí en el campo número de factura. Son muchos detalles los que hay que configurar, pero bueno, al final llegaremos a hacerlo. Vale, le damos aquí a guardar y ahora ya tendría que funcionar. Vamos ahora aquí. Esto vamos a eliminarlo porque tenemos que volverla a hacer para que nos coja el número de factura una vez creada. Vale, vamos a darle aquí 2, otro artículo 3 y ahora cuando le demos a facturar pues ya nos aparece aquí el total y el número de factura sería la 1 y la fecha pues también podríamos configurarla en la tabla n factura, que la fecha sea con today. Ponemos today y así le damos a guardar. Cuando ya nos salga el número de factura ya nos va a salir la fecha directamente. Le damos a guardar y tendríamos en la tabla ventas o número de factura, tendríamos esta venta ya registrada, esta factura, pero lo que vamos a hacer es que cuando le demos a facturar, a la vez se nos eliminen los elementos que tenemos aquí. Los elementos que tenemos aquí los tenemos porque están en ventas y el estado está en blanco. Vale, entonces lo que vamos a hacer es una acción que nos ponga esas líneas con estado pagado. Entonces lo que vamos a hacer es crear esta acción. La acción se llama pagado. Para cada registro de la tabla ventas vamos a establecer el valor de algunas columnas de esta línea. Y la columna que vamos a establecer el valor es la columna estado y que es igual a pagado. Vale, esto es una de las acciones que tenemos que crear. Pero para que esta acción la haga a todos los registros que tengan en el estado pagado en blanco, pues lo que vamos a hacer es crear otra acción que vamos a llamar como todas pagadas para cada registro de n factura y vamos a hacer ejecutar una acción para un número de fila. ¿De qué tabla? De la tabla ventas. ¿Cuál es la acción? Pagado. Pero aquí ahora tenemos que decirle una condición para que ejecutemos esta acción. Y la condición es la siguiente. Seleccionar las ventas, o sea, el ID de las ventas, en las que el número de facturas sea igual a el número de factura de la línea en el que estemos cuando vayamos a ejecutar esta acción. Vale, vamos a guardar. Ahora, esta acción todas pagadas la tenemos que configurar cuando vayamos a imprimir el ticket. Entonces, ¿qué nos faltaría para terminar nuestra aplicación de TPV? Primeramente vamos a irnos a ventas y tendríamos un campo que habíamos creado que se llamaba PDF, donde vamos a guardar el PDF cuando imprimamos la factura, como si dijéramos, y aquí en la fórmula tenemos que poner la ruta de donde vas a guardarse el PDF. En este caso sería con la función concatenate y tenemos que poner la ruta donde se va a guardar el PDF. Normalmente se guarda en la carpeta que tengamos nosotros en el Google Drive. Normalmente por defecto te lo guarda en esta ruta. Vale, te pone un número, una carpeta con un número y te lo guarda en AppSheet Data, el nombre de la carpeta que te haya creado, que es el nombre de la aplicación,
y files. Entonces aquí tendríamos que ponerle una barra inclinada, que es el final de la ruta, y unas comillas. Y faltaría aquí concatenarlo también con el campo nFactura, que es el número que le vamos a poner al PDF. O sea, al PDF le vamos a decir en el bot que nos lo guarde con el campo, con el número que está en el campo nFactura. ¿Vale? Y luego lo concatenamos con .pdf. Y ya le daríamos a guardar. En el campo PDF, que es un campo de tipo file, pues ahí ya tendríamos la ruta donde queremos abrir, desde donde queremos abrir el PDF o con el ticket. Vale, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer sería generar un bot. Vale, el bot que vamos a generar nos va a servir para dos cosas. Uno, para generar el PDF con el ticket, que después lo podemos abrir e imprimirlo. Y dos, nos va a servir para ejecutar la acción todas pagadas, es decir, nos va a coger las ventas de esta factura que están con el campo pagado en blanco y nos lo va a poner el valor pagado, con lo cual la próxima vez que vayamos a crear una nueva venta con la aplicación TPV, ya estas dos no nos van a salir, estas ventas, porque están como pagadas, y en el carrito solo van a salir las que tengan el campo pagado en blanco. Entonces lo que tendríamos que hacer sería crear un nuevo bot. Para ello pinchamos aquí en Create My First Automation y vamos a configurar, primero que nada, configurar el evento. Vale, entonces ponemos New Event aquí. Todo esto tendríamos que ponerle los nombres para ir un poquito más organizado. El evento va a ser todos los cambios de la tabla nFactura, y añadimos otro segundo paso, que será crear el new file de la tabla nFactura tipo PDF. Creamos la plantilla. En esto no voy a entrar en mucho detalle porque el vídeo si no se va a hacer muy largo, y realmente esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Quitamos esto como solemos hacer, y aquí le tendríamos que poner el campo que queramos que coja el número de factura, o el nombre del PDF, mejor dicho. Y básicamente sería esto, pero luego añadiríamos otro paso y le decimos Run a Data Action, y aquí le elegimos la acción todas pagadas, con lo cual, aparte de generarnos el PDF, luego después de eso nos va a ejecutar la acción todas pagadas en la tabla ventas, y nos va a terminar el proceso del TPV. Bueno, pues ya con esto vamos a terminar. Quedarían algunos ajustes pendientes, pero yo creo que la base de la aplicación ya la hemos terminado.